Iglesia, el trono de tu reino, paz de Cristo. Los saludo afectuosamente deseando y esperando en el Señor que se encuentren guardados en paz y en perfecta salud junto a todas sus familias. Hoy les doy la bienvenida a este miércoles 29 de abril, a este culto de discipulado. Yo los invito a que empiecen a conectarse más de la presencia de Jesús. Yo sé que estamos lejos, es una semana más, es un culto más en el que no podemos vernos, en el que no podemos abrazarnos, en el que no podemos tener esa cercanía corporal, pero sí tenemos una cercanía de corazón, sí tenemos una cercanía que nos ha dado Dios con su Espíritu Santo. Y yo les invito a que nos conectemos todos en este mismo sentir, en el sentir de su presencia. Les voy a invitar a que hagamos una oración. Coloque su mano en su corazón y vamos a pedirle al Señor que nos una en este culto. Amén. Inclinando nuestro rostro, cerrando nuestros ojos. Dios Todopoderoso, te damos a ti toda la alabanza, te damos a ti toda la gloria, Jesús. Gracias porque nos has permitido estar aquí. Gracias porque nos permites llegar hasta acá. Gracias, Jesús, porque es una semana más. Quizá la gente pueda decir una semana más, pero es una semana más donde tu gracia, tu misericordia y tu poder nos han alcanzado. Hoy yo te pido que nos unas con tu Espíritu Santo. Únenos en ti, Jesús. En ti todos somos uno, en Cristo todos somos uno. Que tus cuerdas, que tus lazos de amor vengan a unir nuestras vidas y nuestros corazones, primeramente en ti y luego en cada uno de nosotros. No te apartes, Jesús, danos ese mismo sentir. Ayúdanos a sentirnos conectados siempre. Ayúdanos, Cristo, a siempre estar dependiendo de ti. Oh Dios, ven y une a la iglesia. Sé con el trono de tu reino, sé con la 13ª de Torreón. Sé, Jesús, con cada niño, con cada joven, con cada dama, con cada varón, Señor. Sé en nuestras células, sé con nuestras visitas, sé en la vida de nuestros amigos. Cristo, únenos y que a través de la distancia nosotros podamos sentirnos conectados. Hoy queremos, Jesús, voltearte a ver a ti. Hoy deseamos desocuparnos de todo lo externo para venir y conectarnos con tu presencia y con tu Espíritu Santo. Hoy solamente deseamos escucharte hablar a ti. Hoy no queremos, Jesús, palabras de hombres, palabras con huecas sutilezas, Señor, palabras necias. Hoy deseamos palabras de poder, palabras llenas del conocimiento de Dios. Hoy deseamos palabras que provengan de ti, Jesús. Hoy nos disponemos a ti. Abre nuestra mente y nuestro corazón. Te damos gloria y honra a ti, Jesús. Amén. En su casa puede decir amén. Y yo les voy a invitar a que se despeje un poquito de todo lo que pueda estar haciendo. Yo sé que es muy común que estamos en nuestras casas, estamos en pijamas, estamos en ropa cómoda y decimos, ay, pues así voy a escuchar el culto. Pero no le hace cuáles sean las condiciones. No sé si usted está en su habitación, no sé si está en su sala, si está en la cocina, si está en el baño, no sé en qué lugar exactamente usted puede encontrarse, pero ahí, sin importar el lugar, yo los invito a que se despojen de todos los pensamientos y de todas las ocupaciones para concentrarnos solamente en Jesús, solamente en su palabra. Hablando en ese tiempo, yo creo que es un tiempo donde la iglesia se está despertando. Es un tiempo donde la iglesia no está dividida y yo por eso al inicio les hacía hincapié de que pusiéramos la mano en nuestro corazón y que oráramos y que pidiéramos al Señor que nos uniera en un mismo espíritu. Porque la iglesia ahorita no está derribada. Yo creo que la iglesia ahorita no está asolada. Están asolados quizá nuestros templos, pero la iglesia es usted y soy yo. La iglesia seguimos y antes al contrario, no se dividió la iglesia, no se minimizó, sino se multiplicó y una iglesia creció en cada hogar. Felicito y aplaudo la vida de todos aquellos que están llevando la serie de altares familiares.
felicito más bien a todos que están junto a sus familias, junto a sus seres queridos, orando, juntándose para leer la Biblia, para cantar, para buscar más de la presencia de Dios. Yo les hago la invitación a que si usted ahorita está en su casa y está junto con su familia, tómese una foto y unámonos así de esta manera, envíenla a nuestro grupo de WhatsApp, El Trono de tu Reino, una foto con sus familiares, con sus seres queridos, donde podamos sentirnos todos que estamos en un mismo lugar, porque aunque no estemos en un mismo lugar físico, estamos en un mismo lugar espiritual, que es la presencia de Jesús, que es la presencia de Dios, que es su Espíritu Santo. Entonces nos encontramos en ese lugar y tratemos de conectarnos con su presencia ahora. Tratemos de conectarnos con Él sin importar, como lo mencionaba hace rato, sin importar que quizá usted nos esté escuchando mientras esté lavando los trastes, mientras esté preparando los alimentos, mientras esté preparando para la cena, ahí donde usted nos esté escuchando, yo les invito a que pausen un momento su vida y a que se concentren en Jesús y nos concentremos en lo que Él quiere hablar a nosotros, en lo que Él quiere hablar a nuestras vidas. Yo creo que el Señor ha estado siempre atento, llamando y buscándonos, guardando nuestros pensamientos y nuestro corazón en Él. Hoy vamos a disfrutar un poco más de su presencia. Estamos cada vez avanzando más. Yo sé que quizá usted no quiere escuchar ya más malas noticias. Yo sé que solo estamos a un clic o a un botonazo de escuchar cuántos nuevos pacientes hay, de escuchar cuántos nuevos infectados, de escuchar cuándo es que vamos a entrar a la escuela. Yo sé que a veces hay desesperación porque creíamos, todos teníamos una fecha y luego se nos fue alargando y después de eso se nos fue alargando otra vez y alargando otra vez, y yo sé que a veces caemos en ansiedad, caemos en esos pensamientos de creer que no tenemos todo en nuestro control. Y yo creo que esta situación nos ha venido a enseñar eso, nos ha venido a traer más dependencia de Dios, porque nos ha mostrado que las cosas no están bajo nuestro control. A lo mejor usted tenía planeado salir de vacaciones en Semana Santa, salir de vacaciones de verano. Yo creo que en todos los propósitos que hice en Año Nuevo, en todos los pensamientos que yo tenía para este año, no estaba esta situación. Todos estábamos animosos y diciendo el 2020 es nuestro y lo vamos a conquistar, y teníamos mucho esas ganas que se nos fueron apagando gracias al transcurrir de los eventos que ocurrieron en esta serie de días, en estos pocos meses que van del año. Yo sé que a veces parece que nuestra fe, en vez de creer que estamos a punto de salir, en vez de ver el arco iris, a veces vemos la tormenta. A veces en lugar de creer que ya está empezando a despejarse el cielo, es como si lloviera tras mojado. Y es como si cuando no lloviera nos llovizna. Yo sé que es bien fácil estar ocupando nuestros pensamientos en eso. Yo sé que hay mucha desesperación y hay muchos afligidos por lo que está pasando, por lo que está sucediendo. Hay quienes tienen enfermos en sus hogares, hay quienes tienen enfermos en el hospital, hay quienes están sanos pero no tienen trabajo, hay quienes están sanos y tienen trabajo pero están aburridos, están desesperados. Cada situación es distinta. Aunque pareciera que las circunstancias casi son las mismas, todos son distintos. El nivel y el ritmo de vida que tengo yo en mi casa, en mi hogar y con mi familia, no es el mismo nivel o ritmo de vida que usted tiene en su casa y con su familia. Cada quien estamos viviendo o experimentando de distintas maneras. No sé qué haya sido lo más difícil para usted en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de estar en cuarentena, que pues ya no son solamente 40 días, no sé ya cuántos vayan o cuántos serán. Yo creo que solamente el Señor lo sabe, pero en estos tiempos de encierro, en estos tiempos de cero labores, ¿cuál ha sido la mayor dificultad o la mayor prueba con la que usted se ha encontrado?
Yo le invito a que nos escriba en el grupo y a que nos sinceremos un poquito y nos contemos como iglesia a grandes rasgos sin especificar, pero qué ha sido lo que más les ha volado la cabeza, lo que más les ha causado insomnio, lo que más les ha causado preocupación de estos tiempos. Y yo sé que me van a decir, hermana Jacqueline, no queremos ya pensar en eso. Y sé que van a decir, yo puse la predicación, puse el culto del trono de tu reino porque yo quería una palabra de esperanza, porque yo quería una palabra de fe. Y los comprendo totalmente. Cuando yo voy a ver algún video o algún contenido en mis redes sociales y que me estoy tomando un descanso por mi paz mental sobre actualizarme en información, porque eso estaba haciendo todos los días y estaba equilibrando qué decía un medio, qué decía el otro, estaba comparando, perdón, estaba viendo qué decía cierta revista, bueno, cierto periódico, cierta empresa de prensa, que era lo que decía uno, que era lo que decía la otra, pero llegaban tantas ideas y tantos pensamientos que yo dije, no, ok, basta, voy a darme un suspiro, voy a suspirar, un respiro, voy a tranquilizarme un poquito, voy a sentar los pies sobre la tierra porque quiero estar confiando en Dios. Entonces yo me estoy tomando un pequeño receso de las fuentes oficiales y las no oficiales, pues yo no las veo. Y me estoy tomando un pequeño descanso porque quiero en este tiempo conectarme más con Dios. Quiero en este tiempo tener paz mental. Entonces estar revisando tantas especulaciones, tanta información, pues me estaba haciendo volar la cabeza. Entonces yo también les invito a ustedes que si les está pasando algo similar, pueden tomarse un leve receso y pueden meditar en todo lo que es bueno, ¿no? Y ya aprovechando que estoy tocando este tema, la semana pasada estuvimos hablando sobre Filipenses 4 y sobre lo que nos recomendaba Pablo en esa epístola a la iglesia de Filipos. Nos hablaba sobre qué pensar. Entonces eso vimos la semana pasada, pero ya terminamos Filipenses. Y hoy estamos comenzando con esta nueva serie. Yo sé que ya les di la introducción un poco larga, pero era para empezar a contextualizarlos y para que usted pensara un poco en la situación y no solamente en la situación, sino en la respuesta de Dios. Porque muchos creen que Dios está callado, muchas personas se preguntan, ¿dónde está Dios? He visto esa pregunta, me la han hecho a mí misma. Y hoy vamos a hablar un poquito de esto y gracias a eso vamos a ver y a empezar con nuestra nueva serie que es sobre el libro de los Colosenses. Los libros de los Colosenses es una carta paulina que se escribió para la iglesia de Colosas. El libro de Colosenses es parte de estos 27 libros del Nuevo Testamento que les invitamos a que lean en sus casas para que estén analizando, para que estén meditando, para que estén redarguyendo, para que estemos en un mismo canal, que estemos en una misma sintonía. El trono de tu reino sigue con esta sección y el día de hoy iniciamos con nuestro nuevo libro que es el libro de Colosenses. Se especula que ese libro fue escrito por ahí rondando los años 60 y fue cuando en una de las prisiones del apóstol Pablo, cuando él se encontraba al suroeste de Asia Menor. Se especula que fue cuando él empezó a escribir este libro para la iglesia de Colosas. Y me hace pensar mucho cómo escribe el apóstol, porque era una iglesia que había ayudado. Bueno, en Filipenses vemos a la iglesia de Filipos cómo había ayudado, porque cada iglesia, cada carta es como un poco específica o trata de andar en ciertos temas. Entonces hoy vamos a descubrir lo que estaba tratando de andar Pablo a través de este libro y lo que le decía a esta iglesia. Me emociona mucho cómo el apóstol saludaba a la iglesia, me emociona mucho cómo la reconocía, me emociona mucho esta parte de llamarles amados, esta parte de decir que estaba orando por ellos a pesar de sus prisiones. El apóstol oraba por ellos y eso me apasiona leerlo y me apasiona saber que era una iglesia que andaba en amor
por los santos. Y esto era porque tenían una esperanza que abrazaba el cielo, una esperanza en el cielo, guardada en el cielo, y era una esperanza que habían oído a través de las palabras del evangelio, que le permitía llegar a ellos, a la iglesia, que les permitía llegar a cada uno, que les permitía llegar así como a ellos, llegar al mundo y tener frutos en ellos, esto causar frutos sobre la gracia de Dios, que era verdad. Era una iglesia que tenía este conocimiento, era una iglesia que andaba en amor por los santos. Y vamos a enfocarnos, vamos a tratar de ver un poquito el capítulo 1 de Colosenses, pero nos vamos a enfocar en el versículo 11. Y el versículo 11, quiero que usted lo lea junto conmigo. Los invito a que usted busque en su Biblia, en el libro de Colosenses, capítulo 1, y nuestra base va a ser el versículo 11. Entonces, si no sabe dónde está Colosenses, pregúntele a un cristiano dónde está Colosenses. Estará entre Génesis y Apocalipsis. No se crea, está después de Filipenses. Entonces, usted ahí está siguiendo la lectura. Si usted estuvo al pendiente de la semana pasada, si usted puso como los ganchitos de las Biblias, mi Biblia no tiene, pero hay unas Biblias que tienen como unas cuerditas o los separadores, ¿no? Ahí si usted tiene ahí el separador, pues ahí va a encontrar rápidamente el libro de Colosenses. Pero dice así la palabra del Señor: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Y ese va a ser nuestro título del día de hoy: fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿De dónde está anclado usted? ¿En dónde está anclado? Ahorita están nuestras vidas bajo presión, y dice por ahí que somos como cualquier fruta que, mientras, les ponía ese ejemplo también la vez pasada, que mientras más nos aprieten vamos a sacar lo que llevábamos dentro. Ahorita en estos tiempos de sentirse agobiado, ¿qué es lo que usted está mostrando? Está mostrando la paz de Dios, está mostrando su confianza, está mostrando su fortaleza, está mostrando la fortaleza del Señor. ¿O qué es lo que usted anda haciendo en estos tiempos? ¿Es de las personas que está compartiendo información falsa? ¿Es de las personas que no han sido prudentes y siguen saliendo sin tomar medidas de precaución? ¿Es de las personas que han caído en esa psicosis y están demasiado exagerados, limpiando y sanitizando todo? ¿A qué ha estado anclado? ¿A qué se ha aferrado en estos tiempos? ¿Dónde está su fortaleza? ¿Sobre qué han estado fortalecidos? Y me asombra mucho ver cómo Pablo les hablaba primeramente, antes de decirles fortalecidos. Les decía que anduvieran sobre el conocimiento de la voluntad de Dios, que era sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría e inteligencia espiritual. Cuando yo leía esto, pues me hacía bastantes preguntas y decía, bueno, ¿cómo me enfoco yo en estos tiempos en la sabiduría y en la inteligencia espiritual? O sea, dentro de mis pensamientos alcanzo a concebir qué es esto, pero ¿cómo lo hago? Si me hablan de la sabiduría terrenal, dice la palabra de Dios, terrenal y diabólica, si me hablan de esa sabiduría, pues yo me informaría, yo leería. Pero cuando me hablan de la sabiduría, inteligencia no terrenal, sino la que proviene de lo alto, la sabiduría celestial, la sabiduría espiritual, como lo menciona el libro de Colosenses. Y yo decía, híjole, pues ¿cómo me enfoco en esa sabiduría? ¿Cómo crezco en esta sabiduría si no proviene de mí, si proviene del Espíritu, ¿no? Y yo creo que esto es discernimiento, información y consagración. Si nosotros deseamos crecer en el conocimiento de su voluntad, en sabiduría e inteligencia espiritual, nosotros debemos de buscar
fortalecernos espiritualmente. ¿Cuántos ayunos está haciendo al día? Y está en su casa. Yo sé que a veces sacamos de pretexto de que es que voy a la escuela, es que voy a trabajar, es que no tengo tiempo de ayunar, no tengo tiempo de presentarlo, no voy a tener tiempo de estar consagrándome porque tengo que estar trabajando. Ahorita está en su casa. ¿Cuántos ayunos lleva en la semana? ¿Cuántos minutos o cuántas horas de oración hace al día? ¿Cuánto ha meditado en la palabra del Señor? ¿Cuánto se ha enfocado a crecer en esta sabiduría e inteligencia espiritual? Yo creo que es un tiempo en el que tenemos mucho tiempo, válgame la expresión, en el que nosotros podemos andar gozosos, en el que nosotros podemos andar gozosos mediante Cristo, porque sé que hay momentos de felicidad en medio de todo esto. No todo es malo, tenemos a nuestra familia cerca, tenemos a nuestros seres queridos a un lado y de repente nos divertimos y de repente hacemos dinámicas y de repente hacemos actividades. No todo es malo, pero ¿cuánto de todo esto nosotros se lo vamos a entregar a Dios? ¿Cuánto de todo esto nosotros vamos en cuánto de todo esto nosotros vamos a dejar que Dios actúe y que nos dé no solamente una alegría pasajera, sino un gozo pues realmente eterno? Menciona Colosenses, con gozo dando gracias al Padre, ya que nos hace aptos en la herencia de los santos. ¿Cuántos santos están escuchando esta palabra y están glorificando el nombre de Jesús? Porque nos enseña a estar gozosos, ya que vamos a ser partícipes de la gracia, vamos a ser partícipes, de la herencia que viene del Señor. ¿Cuánto nos estamos gozando en esta fortaleza que es con potencia de la gloria del Señor? Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros estábamos en tinieblas. ¿Cuántas tinieblas nos podemos encontrar hoy en día en nuestras casas? Yo sé que a veces se vuelve un tanto difícil soportarnos los unos a los otros. Yo sé que estábamos un poco acostumbrados a que salíamos, a que veíamos a más gente, a que solamente un lapso de tiempo estábamos cerca de nuestros seres queridos, ¿no? Por el trabajo, por la escuela, por las ocupaciones, porque salió con una amiga, y ahorita ya todos estamos aquí juntos y a veces es como que medio difícil, a veces no nos queremos ver unos y los otros, a veces no nos queremos hablar, a veces yo a mis hermanos hasta no hayamos de dónde escondernos, la típica persona que siempre está encerrada en el baño para que no la molesten. Yo sé que hay muchas historias o espero que no haya historias como la mía. Espero que en sus casas todos estén amando y apapachando todo el día con su sana distancia, claramente. Ojalá y estuvieran así, pero a mí se me hace que en todas las casas hay conflictos. A mí se me hace que en todas las casas están viviendo ese momento de tinieblas, sea cual sea las tinieblas en este momento, sea cual sea las tinieblas en su caso. Yo les hacía la pregunta hace rato sobre qué es lo que más se les ha hecho difícil en este tiempo. ¿Se les ha hecho difícil para ustedes el quedarse sin un empleo? ¿Se les ha hecho difícil lo que ha de venir? ¿Se les hace difícil soportar a su familia, soportar a sus padres, a sus hijos? ¿Qué es lo que más lo está acongojando? ¿Qué es lo que más está acongojando su corazón en esta cuarentena? Y si usted ya lo escribió, si nosotros ya lo, y no es como para hacer chisme, es como para estar interactuando, pero si usted ya escribió eso, puede pensarlo ahora, desde dónde el Señor, desde cuáles tinieblas Él nos ha sacado y nos ha enviado al reino de su amado Hijo. Entonces, no sé cuántos han estado, no sé cuántos puedan recibir esta palabra de que el Señor nos sacará de cualquier tiniebla, y las tinieblas las tinieblas las podemos representar con nuestros problemas, las podemos presentar con las dificultades que vivimos todos los días. Dice más adelante la palabra del Señor en el versículo 15. Nos habla de cuál es la imagen del Dios invisible. ¿Cuál es la imagen del Dios invisible? ¿Cuántas veces hemos escuchado
aquellas personas que dicen, si no lo veo, no lo creo. Ver para creer. Nosotros hemos entendido en todo este transcurrir, en todo nuestro caminar, que en el reino, que en las cosas del reino sucede totalmente distinto a lo que el mundo y la gente dice. El mundo y la gente dice, ver para creer. Pero en las cosas del reino es tan especial que sea primero la fe antes que cualquier cosa. Acá no es ver para creer, acá es creer para nosotros poder ver. Y me asombra tanto que Pablo habla en este versículo sobre que Dios es la imagen del Dios invisible. El mundo necesitaba ver a Dios. El mundo ya lo había escuchado, el mundo ya había escuchado profetas que se habían levantado en su nombre, pero el mundo, la tierra, las personas necesitaban ver a Jesús físicamente. Y amo demasiado que dice que Él era la imagen del Dios invisible. O sea, decir esto era decir como que Jesús literalmente era como un espejo, o bueno, casi literalmente era como un espejo donde se podía reflejar la gloria de Dios, donde se podía reflejar su presencia, donde se podía reflejar su persona. O sea, qué tan pura era la vida de nuestro amado Salvador para ser un reflejo, una imagen invisible de Dios, y era por medio de este primogénito de la creación. Más adelante nos menciona algo bien impactante también, y es que estar desenfocados nos hace tener ansiedad, nos hace tener ese miedo por lo que está pasando. Yo creo que los responsables de todo eso han sido nuestros miedos, nuestro desconocimiento, el tener temor a lo que está sucediendo, el tener temor a lo que va a pasar o a lo que puede pasar. Yo les comparto esto porque yo creo que es necesario que se publiquen las obras que el alto y sublime Dios hace. Yo hoy en el día estaba muy angustiada. Desde que me desperté parecía que presentía que algo había ocurrido. Por lo general me despierto un poquito más tarde a la hora que hoy me desperté, y me desperté un poco intranquila. Entonces checo mi teléfono, veo llamadas perdidas de mis familiares y digo, ¡ay, Dios! O sea, ese momento en el que la sangre se te sube hasta la cabeza, dicen las señoras, y las hermanas, las abuelitas, es un dicho de abuelitas, y cuando veo esas llamadas pienso muchas cosas, regreso yo la llamada, empiezo a hablar con mis familiares, y empiezan a contarme una situación que había. Ellos estaban en el hospital porque había una situación con un familiar mío, y yo recuerdo que desde que colgué empecé a angustiarme mucho, y empecé a llorar y a orar y a pedir al Señor y a cantar alabanzas, y estaba buscando desesperadamente la paz que solo Dios me puede dar. Y yo hablando con mi pastor me decía lo mismo que les acabo de decir, que yo me sentía así porque estaba intranquila a lo que había de venir. Yo me sentía impotente porque no podía estar, mis familiares están en otra ciudad, están a 12 horas más o menos de aquí. Entonces, si ellos que estaban en ese lugar, si ellos que estaban afuera de ese hospital no podían hacer nada, menos nosotros que estábamos tan lejos. Y estaba angustiada y estaba buscando de Dios en esos momentos, estaba buscando de Dios. Hasta que hubo un cierto momento en el que yo empecé no solamente a pedir a Dios por su milagro, no solamente porque eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Eso es lo que nosotros deseamos. Señor, como yo quiero, como yo digo, como a mí se me ocurre que estaría bien, y nosotros hacemos esto. Y Señor, que pase así, que los médicos digan aquello, que a mi familiar le pase esto, y nosotros a veces parece que somos Dios, tomamos en la posición de Dios y queremos enseñarle a Dios a ser Dios, aunque eso se escuche lo más loco del mundo, así sucede. Nosotros queremos enseñarle a Dios cómo actuar o lo que debe de hacer. En este momento, en mi transcurrir del día, que yo estaba inquieta, que yo estaba que ni quería comer porque estaba pensando solamente en la situación, un momento en el que dije, Señor, que se haga tu voluntad.
Hubo un momento donde dejé mis propios deseos, donde dejé mis propias comodidades, porque lógicamente nosotros pedimos conforme a nuestros deseos, pedimos conforme a nuestras comodidades, perdón. Pero hubo un momento en el que rendí mi corazón y dije, Señor, obra tú, Jesús. Y empecé a cantar esa alabanza que dice, si tu presencia conmigo no va. Y empecé a pedirle a Dios que Él obrara, y que aunque nos doliera y aunque no quisiéramos eso, que hiciera su voluntad. Pero descansaba en aquel versículo que nos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y yo decía, Señor, quizá para mí no vaya a ser perfecta, quizá para mí no vaya a ser buena, quizá para mí no vaya a ser agradable, pero para ti sí. Y tus pensamientos son más altos que mis pensamientos, entonces obra. Y un momento en el que yo rendí todo y empecé a sentirme un poquito más en paz, empecé a sentirme un poquito más tranquila. Y para sorpresa mía y para sorpresa de todos, ya por la noche recibimos otra llamada donde vemos que esta persona que está en el hospital sale victoriosa, y nos habían dado un diagnóstico, creíamos un diagnóstico totalmente distinto, en la noche supimos otra cosa, y estábamos todos gozosos y estábamos llorando, mis familiares y yo estábamos todos hablando por teléfono, estábamos glorificando el nombre del Señor, y yo pude experimentar el gozo y la paz tan grande de dejar a Dios actuar, de dejar a Dios mover. Y creo que mi familia y yo, después de haber pasado por este proceso, sea lo que hubiera sido el diagnóstico, sea lo que hubiera sido la respuesta, yo creo que hubiéramos estado preparados para glorificar el nombre de Dios, sea lo que tenía que pasar, porque ya había pasado un proceso previo en el día donde ya habíamos comprendido que no era lo que nosotros deseábamos, que no era lo que nosotros queríamos, era lo que Dios ya tenía determinado y lo que Dios ya tenía escrito. Les comparto que mi familiar que está dentro del hospital, empezó a decirles que él ya había entendido y que Dios ya había trabajado con él, y que no solamente había cubierto la necesidad de sanidad, había cubierto también, Jesús, la necesidad más grande que tenemos, la necesidad más grande que tiene el ser humano es la necesidad de salvación, y esa necesidad primero ya había sido cubierta la necesidad de salvación, y luego la necesidad de sanidad. Confiamos que así va a ser. Y hago referencia a eso, hago hincapié a esto por el siguiente versículo, que nos habla que en Él están creadas todas las cosas. En Él, porque en Él fueron creadas todas las cosas, dice el versículo 16, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero nos encanta tomar el protagonismo, nos encanta, y nosotros decimos frases como yo soy el protagonista de mi propia historia y yo voy a escribir mi historia. Se nos olvida que en la palabra del Señor, Dios ya nos ha dicho que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Él nos había escogido y nos había santificado, nos había dado por profetas a las naciones. Se nos olvida que Dios es el que nos había escogido, y nosotros tomamos ese lugar de honra que no nos pertenece, porque es de Él, porque absolutamente